Los mercados internacionales del mundo entero prendieron ayer y antier sus focos rojos de alerta. El hecho de que la principal inmobiliaria china tenga una deuda multimillonaria, prácticamente impagable, pero además vinculada cuando menos con 155 bancos de distintas partes del mundo, hace poner la atención en fenómenos económicos que en muchas ocasiones son totalmente impredecibles e insalvables. Recordemos a finales del 2007-2008, cuando la quiebra de Lehman Brothers en Estados Unidos arrastró consigo una enorme cascada de quiebras de bancos y de empresas financieras dedicadas fundamentalmente a los préstamos, a los créditos hipotecarios, y que nos llevó a un gran bache económico en todo el mundo. En México sufrimos las consecuencias principalmente en las fronteras. Nosotros en Sonora lo vivimos de manera drástica en Puerto Peñasco, porque con el paso de los años se descubrió que la mayoría de los problemas provenían del hecho de haber estado otorgando de manera irresponsable y tramposa lo que se llamaron después créditos hipotecarios tóxicos. Es decir, dar créditos y créditos y créditos a gente que ni tan siquiera tenía la capacidad para pagarlos. Y esto provocó, desde luego, tarde que temprano siempre sale no solo la verdad, sino la realidad a flote, provocó una crisis financiera mundial sin precedentes que nos obligó por más de 10 años a detener la actividad prácticamente en cero, la actividad inmobiliaria y de construcción para venta de condominios o de casas a norteamericanos, a lo menos en el estado de Sonora, porque el estado de Arizona fue altamente impactado por esta crisis. No se diga California, Nevada y Florida. Sin embargo, estas tres últimas lograron reponerse, salir adelante, reactivarse, y Arizona lo está haciendo hasta ahora más recientemente. Y esto viene a colación porque estamos en un mundo globalizado y hay muchos proyectos en el mundo, incluso en México, donde estos llamados, estas alertas de lo que sucedió antier con la compañía inmobiliaria china, estamos hablando de 355,000 millones de dólares. La de Lehman Brothers fue más de 600,000 millones de dólares, casi el doble. Pero eso no implica que no habrá importantes movimientos tanto bursátiles, es decir, en la bolsa de valores que se mueve en base a la especulación, como impactos directos de empresas que no puedan sostener su capacidad de salir adelante en la recuperación de sus créditos hipotecarios o de préstamos para desarrollos inmobiliarios. Recordemos que una de las grandes ventajas competitivas que tienen desarrolladores inmobiliarios internacionales contra nosotros, los mexicanos, por ejemplo, es el hecho de que son las tasas de interés. Muchas veces te dicen, traigo tantos millones de dólares o tantos millones de euros y te los presto a una tasa del 2%, fíjense nomás, del 2%, mientras que nuestros créditos hipotecarios o los préstamos para la construcción oscilan entre el 9, en el mejor de los casos, hasta el 15%. Contra eso nadie puede competir. Por eso ellos muchas veces son más baratos, levantan grandes rascacielos en muchos países, como recientemente veía información de lo sucedido en Estambul, donde se levantaron más de 150 rascacielos de un solo golpe, con capitales árabes, con capitales rusos y también con capitales chinos. Para nadie es un secreto que en México hay muchos proyectos que están financiados no solo por los Estados Unidos, por Inglaterra, por Canadá,
también por el Reino Unido, pero hay cientos de proyectos de corte inmobiliario y de corte tecnológico en México que están financiados por capitales chinos. Si estos tienen alguna vinculación directa con esta empresa en particular, con esta inmobiliaria y con los bancos que están vinculados a estos grandes monstruos de los mercados financieros y los mercados inmobiliarios, pronto, muy pronto, tendremos malas noticias, lamentablemente. Creo que quienes de una manera o de otra hemos sido un poco más conservadores y estamos más apegados al librito y aprendiendo de las experiencias pasadas, sucedidas en años recientes, estoy hablando de una década para atrás, hemos sido lo más cautelosos posibles para no meternos en camisa de 11 varas. Sin embargo, es una realidad que se avecina un tsunami financiero que, sumado al de por sí ya complicado escenario que ha provocado casi durante 2 años la pandemia, una cosa es la pandemia sanitaria, pero la otra son los efectos de la pandemia del coronavirus en la economía mundial. Han cambiado muchos patrones de consumo, de comportamiento, cierre de negocios. Hay cosas que no volverán a ser iguales nunca, como las oficinas masivas, los centros de convenciones, los viajes, las reuniones colectivas, muchas otras cosas, y todo eso impacta a la economía. Y lo están viendo ahorita los centros comerciales y todos los locales comerciales, por ejemplo, que por donde quiera usted ve letreros de se renta, se vende, casi se traspasa, se regala, y no se diga el cierre de negocios de manera permanente y definitiva. No lograron sobrevivir a los efectos de la pandemia sanitaria. Entonces, aquí es importante visualizar y entender que una de las alternativas que tenemos todos los empresarios, los inversionistas y quienes están en el mundo inmobiliario y financiero son las inversiones inmobiliarias. No hay la menor duda que siempre, una y otra vez, con el paso de los años, quien tiene una diversificación en su portafolio, una parte de liquidez, una parte en bonos, acciones o valores, pero una parte importante en inmuebles, en terrenos, en condominios, en casas, son los que salen adelante una y otra vez. Ojalá aprendamos de lo que nos ha sucedido recientemente, en las décadas recientes, pero también de lo que ha sucedido en otras décadas. Ya no estamos para andar improvisando y andar inventando. Los mexicanos, y en particular los empresarios que están en estos ramos de la actividad, deben de entender que la diversificación es un gran salvavidas, no solo para sus empresas, sino para sus patrimonios personales y familiares. Es el comentario del día de hoy. Agradezco su atención, sus comentarios también, sus puntos de vista, y que tengan un excelente día. Saludos.